Buenas tardes. Good evening, everyone. Sorry for the delay. We're going to wait just 1 or 2 more minutes to give folks a chance to log on if they're not already. So we'll get started at exactly 5:05. Thanks for your patience. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Les vamos a dar unos minutos más a las otras personas para que puedan participar. Así que a las 5:05 vamos a comenzar con la reunión. Yolanda, you're going to have to say that. Buenas tardes a todos una vez más. Vamos a darnos a los otros padres unos minutos más para poder comenzar a las 5:05 la reunión. No importa. Sí. Hola, buenas tardes. Good evening, all. Sorry, we're having a few technical difficulties. Just give us a second. All right, I think we're good to go. All right, we're going to jump in. Good evening, everyone. Thanks for Buenas being tardes a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar rápido. Tenemos una manera en la presentación de ustedes poder elegir el lenguaje que ustedes quieran. En la parte de abajo pueden elegir el lenguaje que quieran. Si necesitan para español, hagan clic ahí en donde dice interpretación y van a escuchar toda la presentación en español. Chicos, vengan. Pónganme en español, venga yo. Sí, dice que hagan clic allí. Sí, en la parte de abajo, seleccione español. Ahí donde está el mundo, hazle clic ahí y pon a tu mami en mute. Okay. All right, hopefully we were all able to get that, and we are going to keep it moving. So first of all, Happy New Year, everyone. Ok, para comenzar, queremos comenzar con Feliz Año Nuevo. Ya estamos en enero. Good to see everybody. I hope you had a good end to 2020, and even though I'm sure que hayan tenido un buen final de año del 2020. El día de hoy vamos a discutir unas cuantas cosas sobre la reapertura del próximo año y las cosas que vamos a necesitar para poder reabrir la escuela el próximo, en el próximo mes. Y también compartir el plan que tenemos en la escuela con todos ustedes. Y al final de la presentación vamos a tener espacio para preguntas y respuestas. Lo primero que quiero hacer es comenzar con enseñándoles la data de la encuesta que se envió de reapertura. Lo que queríamos con esta encuesta es capturar lo que en realidad la comunidad y nuestra escuela necesitaba. Tuvimos una respuesta de 295 padres, lo cual es 70%.
Es 75% del total de nuestra comunidad en la escuela. Tuvimos bastantes padres los cuales participaron de esta encuesta y en la parte de abajo nos enseña una gráfica de el porcentaje de padres que participó por grado. En la encuesta tuvimos tres cosas que queríamos capturar, ¿no? El primero era en persona, la asistencia en persona o la asistencia virtual en el término 3. Y la segunda cosa era si en su clase si querían que aprendieran sus hijos, que estudiaran sus hijos en las clases en persona o si en las clases de cuidado. ¿Y qué pasaría si el maestro de esos niños cambiara cuando ellos vinieran a la escuela? With staffing decisions and such, there are possibilities that teacher changes could happen. Debido a, al That would change your desire to come back in person with teacher change. So I'm going to spend a couple of minutes in the next few slides going over sort of what we saw in each of these three big buckets. Lo vamos a explicar estos tres aspectos en la próxima presentación. So at HD Cook, of the 295 responses, 197 of our families indicated that they want to stay virtual. De todas las respuestas que recibimos, 197 padres dijeron de que ellos querían mantener virtual, que los estudiantes siguieran las clases virtuales. Y 88 padres dijeron que preferirían que los estudiantes regresaran en persona. So as I said, the second big bucket item on the survey was around if you return in person, which in-person model do you prefer? La segunda parte más grande es que cómo se verían las clases en persona, ¿no? Una de las opciones en la encuesta fue que si el estudiante regresara a la escuela iba a ser supervisado por un empleado de la escuela, no necesariamente por un maestro. 4 familias dijeron de que preferían este modelo. Finally, the last item that's captured on the survey is el último, ¿qué pasaría si el maestro o el maestro cambiara? And so with this question, 29% 29 of the 88 families that indicated coming back in person said that they would actually make the decision to stay virtual. That the relationship dentro de la encuesta, los padres que dijeron que sí preferían regresar a la escuela, dijeron de que si su maestro de los niños cambiara y no fuera el mismo, 29 de ellos preferían quedarse en clase y tomar las clases virtualmente y no regresar. A 17 dijeron de que le da igual si la maestra o el maestro no era el mismo. Con toda esta información que nosotros recibimos, nos da una mejor, nos deja saber mejor cuáles son las necesidades de todos, de los padres, ¿no? Un pequeño número de familias desean que el aprendizaje sea en persona y otros en las aulas de cuidado. Segundo, era de que mantener el maestro actual que tienen en el momento los estudiantes era una prioridad para poder regresar, ya sea en persona o en las clases de cuidado. 33% de ellos seguiría siendo virtual
el 44% posiblemente permanecería siendo virtual. Pero el objetivo, la meta de esto es abrir oportunidades en persona, en las clases de persona, de una manera que no signifique que los estudiantes tengan que cambiar de maestro. What this told us is that for term 3 planning, it was our goal to come up with a plan that offered in-person opportunities for the 30% of families that wanted to, but try to do it in a way that students wouldn't have to change their teachers. Prácticamente esto nos dijo como escuela de que el plan tenía que ser que los padres, perdón, que los estructurantes mantenieran la misma maestra. En noviembre tuvimos un comité de reapertura donde muchas personas dentro de la comunidad de la escuela participaron. Se reunieron 3 veces en los meses de noviembre y diciembre y el propósito era diseñar un plan para la reapertura de la escuela en el tercer periodo. Aquí hubieron representantes de padres de pre-kinder a quinto grado, o presidentes del grupo de padres, hubieron también representantes sindicales, maestros de cada nivel de grado y jefes de departamento. Cuando el equipo se reunió, tuvieron 3 prioridades para esta nueva reapertura, ¿no? Lo primero era que se minimizaran las interrupciones durante las clases para todos los alumnos. Que la consistencia para los estudiantes era una prioridad, las que permanecieran en las clases virtuales y que los estudiantes que regresaron en persona esperaban que tuvieran la misma consistencia. Segundo, era prioridad que tuviéramos como prioridad a los estudiantes con mayores necesidades. Y tercero, mantener el tamaño de las clases y los grupos pequeños en el entorno virtual. Y una vez más, esto incluye a los estudiantes tanto que toman clases virtuales como los estudiantes que vinieran a tomar clases en persona. So with all of this information from the reopening survey and with naming these priorities from the reopening community core. Con toda esa información que recibimos en la encuesta, tuvimos un plan de modelo para la reapertura del término 3. Y voy a explicar un poquito más detalladamente en los próximos slides. Entonces, si nos damos cuenta, en esta gráfica nos muestra de que Preca 3, Preca 4 van a abrir tiempo completo en persona, con solamente 8 estudiantes para Preca 3 y 10 estudiantes para Preca 4. Para Pre-K, vamos a ir detalladamente por cada uno de los gráficos. Para Pre-K 3 y Pre-K 4. Pre-K 3 más el tiempo completo de 8:45 a 3 de la tarde, de lunes, martes, jueves y viernes. El maestro va a estar en persona, podría cambiar, pero la señora Moore es la que va a estar enseñando esta clase. Ahora mismo es una maestra de Preca 3. Y después tenemos los estudiantes de Preca 4. Sería un aula también en persona, tiempo completo, de 8:45 de la mañana a 3 de la tarde. Lunes, martes, jueves y viernes. La maestra va a ser en persona, va a ser Learman, y posiblemente podría abrir las clases adicionales a tiempo parcial o mediados de febrero, dependiendo de la demanda. La señora Learman también es una maestra ahora mismo. Ahora, algo diferente que podría pasar es que si, por ejemplo, su niño está en Preca 3 y recibe clases con la señora Moore en este momento, pero su niño tendría la misma necesidad, pero si su niño está en Preca 3 y recibe clases con Sibling, entonces su maestra ahora sería la señora Moore.
pre-K4, the in-person teacher will change. Para pre-K4, la maestra comenzaría con la maestra Lerman, pero lo más probable es que la maestra vaya a cambiar en algún momento en el mes de febrero. We are possibly opening additional part-time classes in mid-February for pre-K4. We're going to stagger these. Lo más probable, estamos viendo la opción de poder abrir una clase de medio tiempo para pre-K4 más adelante. So that the pre-K4 teachers can still continue their virtual caseload, but also have a caseload of students that are in person. This is going to completely depend on demand. Esto le permitiría a los maestros de pre-4 de que tuvieran estudiantes virtuales, como también pudieran ir a dar apoyo a los estudiantes que estuvieran en persona. Todo depende de la demanda que tengamos. Ahora, de kinder a quinto grado. Las clases de cuidado con apoyo de aprendizaje en persona. Los estudiantes van a mantener el mismo horario, las mismas maestras, porque las clases van a ser en línea. La persona que se mantenga supervisando esta clase va a ser una persona que puede ser que trabaje en la escuela, como puede ser una persona que venga de la oficina central o un contratista. Los maestros se reportarán, en este modelo, los maestros se van a reportar en persona para ofrecer un apoyo adicional de 1 hora y media por día para los estudiantes en la clase de cuidado. Depending on the grade level, but for about an hour a day, your current teacher will be doing cycles of time that they're reporting for in-person support to do small groups with students in person. A los estudiantes que vengan a las clases de cuidado de kinder a quinto grado, la maestra que ellos tienen en este momento va a venir una vez a la semana a darles un apoyo personal a los estudiantes que participen en las clases de cuidado. Ahora, los estudiantes que tenemos en las clases de ELS y SLS, ambas clases van a abrir al 50% de su capacidad y estos maestros seguirán siendo los mismos. Estos no van a cambiar. Las clases se transmitirán simultáneamente para los estudiantes que permanecen virtuales con horarios virtuales para grupos, para estos grupos pequeños. Sort of a snapshot of what we're offering, what was indicated in the survey, as well as what was indicated in the survey if the teacher was to change. So as you can see, poniendo todo esto junto, fue lo que ustedes nos indicaron en la encuesta. En los diferentes grados, PK3, tenemos of our decision to try to keep the care classrooms with this additional in-person support in K through 5 is to try to make sure that we're keeping that consistency for all, both virtual and in person. Y esto es para los padres y vimos las necesidades que tienen cada uno de ustedes y la demanda que hubo y es por esto que tenemos este plan ahora. So just a few items around the schedule. So all in-person learning opportunities are scheduled at this point to begin on February 1st. Todas estas oportunidades de reapertura en persona están programadas para comenzar el 1 de febrero. Todo el aprendizaje en persona funcionará 4 días a la semana. Las clases van a ser los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles no habrán clases porque necesitaremos el personal para poder limpiar profundamente los espacios en los que los estudiantes están. Y la llegada y salida la vamos a hacer en diferentes horarios para que no se aglomeren los estudiantes y no tenga ninguna interacción uno con los otros.
Right now, we sort of have 5 main mitigation efforts that we have to try to stop the spread at HD Cook of COVID. One is the enhanced air filtration in all of our para nuestra seguridad. Tenemos 5 esfuerzos para poder todo el personal, tanto como los estudiantes, estén seguros. Una es de que tenemos una filtración de aire mejorada para todos los espacios de aprendizaje. Tenemos también máscaras requeridas para todo el edificio. Vamos a mantener el distanciamiento social dentro y fuera del espacio de aprendizaje. Y todo esto está marcado dentro de la escuela. El examen de salud, tanto para los estudiantes como para el personal, va a ser diario. Y el examen de salud se va a hacer en la mañana, todas las mañanas, por una enfermera en la entrada de la escuela. Al igual que va a tener un formulario donde se le van a hacer unas cuantas preguntas de salud. Lo último es que cuando un estudiante esté en el edificio, no va a tener ninguna clase de contacto con ningún otro estudiante que no esté en su grupo. Por ejemplo, si un estudiante de primer grado está ahí, no va a tener ninguna interacción con ningún otro estudiante que esté en tercer grado. Adicionalmente, el distrito en este momento está ofreciendo exámenes de So all students that are participating in in-person learning receive a COVID. todos los estudiantes que están en el aprendizaje presencial en persona recibirán una prueba de COVID cada 10 días. Y la prueba sintomática son para los estudiantes que presenten síntomas durante el día. Ellos recibirán una prueba rápida de COVID por parte de la enfermera en la escuela. O sea, a los sintomáticos es prácticamente a todos los estudiantes que se les va a dar. A la prueba sintomática es si el estudiante presenta algún síntoma, que sea fiebre o tos. Basado en la prueba sintomática, el estudiante que presente algún síntoma la prueba será dada por la enfermera y ella nos explicará cuáles son los siguientes pasos. All right, a few more operations and logistics. Unas cuantas cosas más en lo que es operaciones y logística. Llegada y la salida va a ser diferente por grado. Vamos a tener diferentes entradas y salidas para los estudiantes. Tenemos múltiples entradas y llegadas, tanto el horario como el lugar por donde ellos van a entrar. No se va a permitir ninguna persona que pueda visitar la escuela, al menos que tenga alguna cita previa. Tenemos el examen de salud diario que se va a llevar a cabo por la enfermera de la escuela. El formulario que debe ser completado y que indique que el estudiante tiene una buena salud en el momento. La temperatura será tomada en la puerta de entrada. Las preguntas de salud serán hechas a la hora de llegada. And then, as I said, daily health screenings at arrival. So you sign a little form saying that you've asked a series of questions and you've done like sort of Los padres que dejan que los estudiantes o que acepten el espacio para el que los estudiantes regresen en persona van a tener que firmar una forma donde indique de que una forma con diferentes preguntas de salud y que indique que certifique que el estudiante esté en buena salud. Por último, tenemos
las vacunas. Cualquier estudiante que regrese, que participe en este aprendizaje en persona, debe estar al día con todas sus vacunas y registros médicos tienen que estar presentados en la oficina principal. Si es que el estudiante no tiene ningún récord de vacunas, digamos de que en este momento no tenga todas las vacunas, van a tener aproximadamente 5 días, que es lo que podemos dar a los padres para esperar, para poder ofrecerles ese espacio a otra familia. So what has happened is the central office is going to run a lottery, and that lottery gives preference to 4 sort of priority groups. One is it gives a preference to students who accepted an in-person learning seat for term 2 Lo by último es el proceso de selección. La oficina central ya ejecutó una lotería de preferencia dada a los grupos por prioridad. Los estudiantes que aceptaron un asiento en persona por el segundo trimestre y los estudiantes que se encuentran sin hogar o que son homeless, los estudiantes que tienen como lenguaje una segunda lengua o tienen alguna necesidad especial, estudiantes que están en riesgos. La escuela podrá presentar apelaciones para identificar la lista de espera. La escuela también va a comenzaremos a hacer las llamadas para ofrecer estos asientos el día miércoles. Either approve or deny, moving the student up in the wait list to ensure that they get offered a seat. And then finally, the school will begin making calls to offer the in-person opportunity seats. And so we plan to begin making those calls on Wednesday of this week. Planificamos comenzar con estas llamadas el día miércoles 13 de enero. And we are working on appeals now, and hopefully we'll be ready to start making calls on Wednesday to begin offering these in-person seats for February 1st. So next steps for reopening. So right now on your Los próximos pasos para esta reapertura. One ask that we have, if you are here right now, and or if you're listening to this recorded, is please be thinking about whether or not you're going to accept a seat if we call you. Lo próximo es que piensen si aceptarán un asiento para estar listo con una respuesta cuando llamemos. Comuníquese con preguntas de seguimiento adicionales. Las llamadas comienzan el miércoles 03. Si acepta un asiento, asista a la próxima reunión y conocer con detalles sobre las rutinas y el procedimiento que se va a llevar. Probably still questions, and so I'm asking you to have an answer. So if you have questions, please don't hesitate to reach out. Si tienen preguntas, por favor, contáctenos directamente para poder responderlas. Vamos a comenzar a hacer las llamadas el miércoles. We will be having additional town halls and couple meetings to get more in-depth details on the routines and procedures around reopening for term 3. And that leads us to our Q&A. Y eso nos deja en las preguntas adicionales que puedan. Just a moment here, because I need to turn off the interpretation piece of this as well, so that we can all hear everyone's questions. AP Skipper, I think that's you, so you can either turn it off or make me host, either way. I made you host because I still don't know how to do that. Thank you. All right, and we all should be back together now with the same audio. So Yolanda, I'm going to pause for you to interpret after me now. Mm-hmm. Would you like me to read questions from the chat? That would be super helpful. Is there any sibling preference for families with several HT Cook students? In the, sorry,
Sorry, ¿Hay Yolanda, go ahead. alguna preferencia para los estudiantes que tengan hermanos en la escuela? So in the lottery that was run by central office, no, there is not a sibling preference given, but it is something that we are looking at the school level with the appeals that we're able to make. En la lotería que dio el distrito no hay ninguna preferencia para las familias que tengan hermanos, pero nosotros como escuela sí lo estamos tomando en cuenta. Could you discuss more how the students will be selected? Will the previous lottery results hold? ¿Puede explicar un poquito más cómo los estudiantes serán seleccionados? Yeah, so the previous lottery results will not hold. They did run a brand new lottery, but again, if you accepted a seat by November 4th for the last lottery, then you are given a preference in this lottery and are at the top of the lottery list. Con la lotería previa, si usted eligió que quería el asiento para diciembre 4, entonces tendrá una preferencia para esta próxima lotería. Are there any part-time possibilities envisioned for K-5 students? ¿Hay alguna, vamos a tener alguna, hold on, I'm trying to find the language, medio tiempo para los estudiantes de kinder a quinto grado? At this moment for term 3, there is not anything in the plans for part-time for K-5. En este momento, para los estudiantes de tercero a quinto, bueno, de tercero a quinto grado no tenemos ninguna opción de medio tiempo. Will we know our positions on the wait list at some point, even if we're not selected for a seat at this point? ¿Sabremos cuál es nuestra posición o en qué lugar estamos en la lista de espera? Sorry, Yolanda, I get like into a rhythm. I'm keep interrupting you. Yeah, we can share where we are on the wait list, but that won't be until we have filled the seats in terms of what the lottery results look like. We're gonna make sure we move down the list first, and then if you would like to know, please reach out and we can share that if you need to know. Podremos compartir los resultados de la lista de espera, pero no tendremos en sí la lista hasta poder identificar los asientos. I am noting all comments in the chat too, but I'm only going to read the questions out loud. Wondering why not wait for in-person until vaccinations, given the strong preference for staying with the same teacher and staying at home. Me pregunto por qué no esperaremos hasta que la vacuna pueda darse a todos y mantener las mismas maestras y a los estudiantes en casa. Yeah, it's a great question. I wish I had a great answer for it, quite honestly. I think that what we really are trying to do is, because of the timeline of this, we are trying to be very intentional with the amount of exposure that we're having our staff have with our model. And which is one of the reasons that we're sort of doing these cycles for K-5. And trying to be very intentional of the amount of staff that's in the building at one particular time, because you're right. I mean, I'm not going to beat around the bush here. The vaccinations are right on the horizon, and we want to be as safe as possible until we know we're 100% safe. When that's not until we have the vaccinations. Es una excelente pregunta y me encantaría tener una respuesta para esto. Pero estamos tratando en este ciclo de todos los estudiantes, tanto kinder como a quinto grado, poder mantenerlo seguro y evitar a lo más posible de que todos estén seguros. And with that said, I want to be really transparent here that with all the in-person learning opportunities, and this is pre-K3 through 5th grade and our self-contained rooms, that we do have a minimum threshold of the amount of students that have to sign up for a class for us to open it. Because at a certain point with the number of students, the risk isn't worth the reward. And we have to be very intentional about that and making sure that we're adhering to that as well. So I just want to be very transparent about that in terms of staff safety, because I'm hearing some concerns about staff safety.
Quiero ser bastante claro y transparente con el personal. Estamos siendo bastante intencional en el número de estudiantes que va a venir a la escuela y que va a participar de esto. What happens if we choose to have our child opt out? ¿Qué pasa si decidimos que nuestro niño o niña no participe? Yep. So that's a really great question. And we've tried really, really hard to make sure that if you decide to opt out, that there's no changes. So if you opt out of the in-person opportunity, and unfortunately in every grade except for pre-K3, I'm sorry, pre-K3 families, but in every other grade, if you opt out of in-person learning, nothing changes. So what you're doing right now should stay the exact same. In K5, you might see some very small schedule changes. But outside of that, you really should, everything should stay as it is. And that was one of our goals, is to try to keep this as consistent as possible for those kids that do stay virtual. Es una excelente pregunta. Si deciden no participar de este programa, entonces los estudiantes van a mantener el mismo horario y lo mismo que en este momento están haciendo virtualmente. No hay ninguna penalidad, nada de esto. Lo importante es de que ustedes estén seguros de que ellos no vayan a participar. How will bringing teachers in for 1 hour a day affect continuity for students in remote learning? Yeah, it's a good question. So again, our goal is to Anything. minimize, what? Yolanda. Sorry, Yolanda. Jeez, I'm sorry. ¿Cómo trayendo a los maestros una hora por día afectaría el horario de los estudiantes que están tomando las clases en línea y la continuidad de la clase? So yeah, good question. Again, our goal is to minimize the disruption for the students that are staying virtual as well. And so we're still really figuring out what exactly it's going to look like, but we do have several ideas that it's really going to minimize any changes and any disruption for students that are staying virtual. So in terms of the continuity, again, you shouldn't see any significant changes in your schedule or how students are learning. Esa es una excelente pregunta. Estamos tratando de minimizar cualquier interrupción durante esta instrucción y tenemos unas cuantas ideas ya en cómo hacerlo, pero en realidad ustedes no deberían ver ningún cambio durante cuando comiencen estas nuevas clases a lo que ellos han tenido antes. If your son or daughter is elected in the lottery, is it mandatory to go to school or can they stay home? Si mi hijo o hija es elegido en esta lotería, ¿es mandatorio de que él o ella participe? It is 100% your choice to make. You can choose to stay virtual or you can accept the seat. And it is, again, 100% your decision with whatever works best for your situation and your family. Es 100% la decisión de ustedes como padres. Lo que trabaje mejor para ustedes es la decisión últimamente que se va a tomar. Will at-school COVID testing be mandatory for all students attending? ¿Todos los exámenes de COVID van a ser mandatorios para los estudiantes que están asistiendo? Yep. Also a good question. No, it is not mandatory. Obviously, it's highly recommended, but there's a various number of reasons that you would choose not to. And families at the beginning of coming for in-person opportunities, you'll sign a consent form that gives your permission as the guardian to administer the student testing. So it's totally your decision, not required. No es mandatorio que el estudiante tome el examen de COVID. Al comienzo, cuando sea el primer día, se le va a dar a los padres una forma para que ellos firmen y den su consentimiento que se pueda tomar este examen a los estudiantes. Pero es la decisión de ustedes como padres. What happens if parents choose not to have their child vaccinated once school opens for in-person learning for all grades? Or is it too early to ask this question? ¿Qué pasa si yo como padre decido no vacunar a mi hijo cuando comiencen las clases? Yeah, I'm going to assume that we're talking about the COVID vaccinations, and it is a little early to ask. I don't know a definitive answer on that just yet. I do know for sure that the vaccination is not going to be required for staff.
and that does not, so that whether they stay virtually or come in person, it's not a requirement, and they would still have to report in person if they opt out of the vaccination. That's for staff. It's a little early around students. We haven't had any conversations in any official capacity around what COVID vaccinations are going to look like for students. Voy a asumir que esta es la vacuna para el COVID. Es un poco temprano para preguntar. Ahora mismo solamente tenemos información para el personal de la escuela. Por ejemplo, ellos, así decidan tomar la vacuna o no tomarla, necesitan regresar a trabajar. Pero para los estudiantes todavía no tenemos información de esto. How can nothing change for virtual learners if teachers have to travel to school during the school day? That's a long day for teachers. ¿Cómo no va a cambiar nada en la enseñanza virtual si las maestras o los maestros tendrían que ir hasta la escuela? Eso sería un día bastante largo para ellas. Yeah, so we are encouraging teachers when it's sort of their turn to be in person. We're encouraging teachers to come to the building as a normal school day and teach from the building. We have enough spaces where they can do that in the safest way possible, where they will be behind closed doors in a room or office all by themselves, and they can do their virtual instruction as they're doing it now, to eliminate that sort of midday commute to school. And then, sorry, Yolanda, I'll pause there. Estamos pidiéndole a las maestras de que para evitar el tiempo perdido en la transportación de venir a la escuela y regresar para que ellas puedan enseñar y no sea un día tan interrumpido en la enseñanza en línea, que vengan a la escuela y enseñen el día completo como si enseñaran otro día normal. And then so the second piece of that that I'm seeing here is the in-person learning piece of this. And so I want to emphasize that our goal here is to minimize disruption to the virtual learning. And so what we're looking at are times in the day where your student virtually has sort of independent work times, and that the teachers are able to use those times where they're not necessarily live with students virtually to support with the in-person students that are in the care classrooms. And again, we're still sort of really ironing out what these schedules are going to look like. And as soon as we have those ironed out, we will communicate those to you as soon as possible. Nuestra meta últimamente es evitar cualquier interrupción para los estudiantes que están tomando las clases, tanto para los estudiantes que están tomando clases en línea como para los que están en persona. Wondering how will the school protect the staff if they choose not to be vaccinated? It could be a risk for teacher and for students. Me pregunto cómo la escuela va a proteger si tanto los estudiantes o los maestros decidan no tomar esta vacuna. Yeah, so I mean, this goes back to sort of the 5 big mitigation strategies that we have. We have all those in place. They're up and running. They're working effectively. You know, I don't want to lean on this too much, but I do want to share that, you know, back in the middle of December, when our 3rd grade care classroom, we did have a positive case in the room. And we found out about that from the asymptomatic testing that happened. We did not have any spread in that classroom, and that student was present at school for 2 full days. And no students and no staff ended up having any spread from that. So I say that just to say that we can trust these mitigation strategies that are in effect: the masks, the social distancing, the air filtration. We caught the positive case because of the asymptomatic testing. So we have to trust and rely on these strategies that we have in place, and trust that they're going to do their job. Bueno, les pido de que crean y confíen en el sistema que hemos creado. Una son las máscaras, el distanciamiento social y el nuevo sistema de filtración de aire. Les voy a recordar que en el mes de diciembre tuvimos un caso de positivo de un estudiante sintomático, el cual vino a la escuela por 2 días y ninguna persona que estuvo a su alrededor salió positivo. I'll add to that question as well, that it is the priority, and DCPS has made it very clear that for term 3, each school in DCPS has been charged to open 1 in-person opportunity at every grade level. The school had autonomy in really deciding what that model is and what it looks like based on the reopening survey.
but it is DCPS's priority to make sure that we're opening at least one opportunity in each grade level. También les recuerdo de que el distrito creó oportunidad a cada una de las escuelas para que se abriera una clase en persona y esto fue de acuerdo a las encuestas que recibimos de los padres. Any other questions? All right, if not, I will wrap us up. As I said, we're really hoping to have quick decisions. I know it's a big ask. So please, 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 please don't hesitate to reach out if you have any additional questions. Maybe it's a question you just don't want to ask in front of the group, and I get that. That's kind of how I am too. Please feel free to send an email, give us a call. But we want to make sure that we have those answers so that if we give you a call to offer you a seat, you have a decision ready for us. Por favor, piensen bien en esto, piensen bien si sus hijos o sus hijas van a participar de esto, y si ustedes tienen alguna pregunta adicional, no duden en comunicarse directamente con nosotros. All right, and with that, I just want to say thank you. As you saw the interruption during this, I know that this is not easy. So thank you for all that you're doing to make this year a success. Thank you for your patience as we're ironing all of this out. I just can't tell you how grateful I am for all of your support through this year. So thank you for all that you're doing on your end, and we hope to see you soon. Muchas gracias por todo y por todo el apoyo que ustedes nos están dando. Gracias por participar de esta reunión. Thanks all. Gracias. Bye. Thank you.